Vamos a empezar aquí la clase. Y entonces vamos a ver una presentación. Déjenme que me cargue la presentación que tengo aquí. A ver, esperar. Bien. Entonces vamos a compartir la pantalla para continuar con el tema de la clase pasada. Entonces, la clase pasada nosotros estuvimos hablando acerca de la clasificación de las funciones, ¿verdad? Quedamos aquí en la clasificación. Vamos a repasar un poco esa parte. Vamos a echar para atrás. Y nosotros hablamos. A ver, ¿me indica por favor si están viendo la presentación? Sí. Dice de profe. Ok, bien. Entonces nosotros en la clase pasada estuvimos más o menos describiendo en forma general la clasificación de funciones, ¿no? Y dijimos que las funciones en general se pueden clasificar en algebraica y trascendentes. Dentro de las algebraicas tenemos polinomiales, racionales, radicales, y dentro de las trascendentes, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, que son las bases. Hay otras, pero esas son las fundamentales, ¿no? Y bueno, entonces empezamos a explicar qué era una función algebraica, avanzando. Que las funciones algebraicas se pueden poner en forma explícita o en forma implícita, ¿verdad? Vimos dentro de las algebraicas tenemos las funciones polinomiales. Mencionamos que las funciones polinomiales son las que tienen la forma de, como su nombre lo indica, un polinomio, ¿verdad? Un polinomio donde tiene ciertos coeficientes, ¿verdad? Y ciertas potencias de una variable X o una variable, depende de la variable, ¿no? Y bueno, que el dominio es el conjunto de números reales. Ya el codominio depende de la función, ¿no? Vimos algunos casos especiales de funciones polinomiales, como era la función constante, la función identidad, la función lineal, y bueno, aquí quedamos, ¿no? La función lineal su gráfica es una línea recta, ¿verdad? Y el dominio, el codominio, así, al igual que la identidad, es todos los números reales, R, tanto el dominio como el codominio o el rango es R. Luego tenemos, si n igual a 2, en la función polinomial se tiene una función cuadrática, que tiene la forma a sub 0 más a1x más a2x cuadrado, ¿verdad? O al revés, generalmente se pone el cuadrado primero y luego en forma descendente, ¿verdad? En lugar de escribirlo ascendente, de forma descendente. El dominio de una cuadrática es el conjunto de números reales, pero ya el codominio varía dependiendo de la gráfica. Recordando un poco la gráfica de una función polinomial, perdón, de una función cuadrática, es una parábola, ¿verdad? Déjenme buscar aquí GeoGebra para GeoGebra. Tengo dos, este de aquí. Vamos a usar este que tengo aquí, que es el que aparece también online, para que vean cómo se utiliza, porque yo he estado usando el que tengo acá, que es el 5. Bueno, este es el Classic, que es el que aparece también en forma online, o en el celular, ¿verdad? Bien, entonces, déjenme ver si se está cargando, ¿no? Creo que demora un poquito porque tengo la memoria bastante cargada. Bueno, entonces la función cuadrática, la gráfica es una parábola y depende de el coeficiente a sub 2, o sea, el coeficiente de la x cuadrado. Si el coeficiente es positivo, la parábola abre hacia arriba, y si el coeficiente es negativo, abre hacia abajo. A ver, ¿quién quiere abrir? GeoGebra. Vamos a ver.
Me da la gana de abrir, no sé por qué. Ah, que este es un shortcut. ¿Este se me desactivó? Ok. Veamos si puedo abrir GeoGebra, no sé por qué no puedo abrirla. Vamos a hacer un par de cosas que tengo por aquí abiertas. Puede ser por eso, falta de memoria. Sí, mucha cosa abierta. Bien, voy a cerrar un par de ventanas para poder que me abra la aplicación. A ver, ¿dónde es que lo tengo? Este de aquí, qué raro. No quiere abrir. Vamos a ver si ahora quiere abrir. Bien, sí, ahora sí está abriendo. ¿Okay? Entonces, vamos a abrir GeoGebra para hacer la gráfica de una función cuadrática. Bueno, el que tengo aquí es el de siempre. Pensé que era el otro. Vamos a usar este, ya que está. No tengo más tiempo, así que vamos a ver. Por ejemplo, si yo defino una función y igual a x al cuadrado menos 2 por x más 5. Tengo la gráfica, pega la función y vamos a desplazarlo, ¿no? Aquí, esta es una gráfica de una función cuadrática, ¿no? X cuadrado y el coeficiente si es positivo abre hacia arriba, ¿no? La gráfica es una parábola. El dominio es todo R. El codominio ya depende entonces de dónde tenga el vértice la parábola. En este caso, el codominio como parte del 4, como el vértice está en el punto 4 menos 1, entonces el codominio va de 4 a infinito positivo. Pero cada parábola tiene un codominio distinto, por eso es que no se pone, ¿no? O no se estudia, o sea, habría que determinarlo para cada ejemplo. O sea, en forma general no se puede expresar el dominio de esa manera. Pero nos interesa por lo pronto el dominio. Bien, continuamos aquí. Okay. Bien, entonces, luego, el siguiente tipo de función algebraica son las funciones racionales. Una función racional es una función que tiene la forma de la división, el cociente, ¿verdad? O la fracción formada por dos funciones polinomiales. La función de arriba, f de x y g de x, ambas son funciones polinomiales. Son de la forma a sub 0 más a sub 1 x más a sub 2 x cuadrado más, etcétera, etcétera, ¿no? El dominio de las funciones polinomiales está sujeta a aquellos valores de x o de la variable independiente que hagan cero el denominador. ¿Okay? Así que el dominio de las funciones polinomiales es el conjunto de puntos de la recta o de los números reales tal que el todo o el denominador, ¿no? Que en este caso es la función g, no sea cero. Así que, y se escribe de esta manera, el dominio de la función h, o sea, de una función que es función de tipo racional o cociente, son todos los números reales, tal que, todo punto significa tal que, g de x no es cero. O sea, para los que no se anula el denominador. ¿Por qué? Pues recuerden lo que mencionamos la clase pasada. Si hay valores que me hacen cero el denominador, eso no puede pertenecer al dominio porque división por cero no se puede. Nos genera una condición indeterminada o no existe el valor. Por ejemplo, aquí tengo una función que tiene esas características. Una función racional, 1 sobre x menos 5.
El dominio de esa función, son todos los números reales, excepto el 5. Fíjense que yo lo pongo aquí. El dominio f es r menos 5. ¿Cómo encontramos eso? Pues igualando el denominador a 0 y despejando la x. Cuando yo despejo y encuentro los valores, el valor o los valores que me hacen 0 el denominador, esos son los valores que voy a excluir del dominio, ¿no? O sea, todos los números excepto lo que van en el denominador, lo que hacen 0 el denominador. Y eso pasa porque ese tipo de funciones tiene unos puntos que no existen y gráficamente lo podemos ver como se conoce con el nombre de asíntoto. Por ejemplo, vamos a graficar esta función 1 sobre x menos 5. Entonces vamos a poner aquí, ya puse f, así que voy a usar g para mi función 1 entre, para poner una fracción en GeoGebra tengo que poner paréntesis, ¿no? Si pongo 1, el símbolo de slash, o sea, de división, y pongo x menos 5. ¿Verdad? Ahí está, como pueden ver, la gráfica aparece de la función 1 sobre x menos 5. ¿Verdad? Ahí lo pueden ver, del lado izquierdo está la función. Vamos a cambiar el color aquí a la gráfica para ponerla, por ejemplo, rojo. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces tenemos ahí, fíjense que la gráfica de 1 sobre x menos 5, del lado izquierdo, en la parte superior, pueden ver la función g. Y vean la gráfica, fíjense que hay un punto donde se interrumpe la gráfica, ¿verdad? Hay como un hueco allí, ¿verdad? El punto 5. Ese punto, ¿verdad? No tiene el valor, no existe pues en x. La función allí hace un salto, ¿verdad? O sea, va para menos infinito por la izquierda y el otro se va para más infinito por la derecha. ¿Ya? Entonces, ese tipo de funciones racionales siempre va a tener esa parte. Entonces, hay una recta imaginaria allí, que es la que no puede tocar. Esa recta imaginaria se le llama asíntota. En este caso, la asíntota es una recta vertical que x igual a 5. Lo pueden ver, la vamos a marcar. Vamos a ponerla de color, vamos a cambiarle de color, vamos a ponérsela azul. Y la vamos a poner punteada, porque realmente significa que allí la función no existe. Esa recta, en este caso la recta x igual a 5, es una recta que la función no llega a alcanzar nunca porque, ya dijimos, es el punto donde no se le puede dar valor de la x. ¿Verdad? Esa recta se le llama asíntota vertical. Entonces las funciones racionales generalmente tienen una o dos asíntotas verticales. Por ejemplo, hay funciones que tienen dos asíntotas. Vamos a suponer, vamos a poner fg, vamos a poner la función h y ponemos 1 entre, vamos a poner x cuadrado menos 1. A ver, vamos a cambiarle el color para diferenciarla de las demás. Ponerle color verde, verde caña, ¿ok? Para que se note, ¿no? Pueden ver la función que está de color verde caña tiene dos asíntotas. Una está en menos 1 y otra está en más 1. Esas son dos rectas que nunca va a tocar, ¿verdad? Por la forma que tiene. Efectivamente, si usted calcula en el dominio de la función 1 sobre x cuadrado menos 1, los valores que no le puede dar a la x es ni 1 ni menos 1, porque en ambos el denominador se hace 0, fíjense, y es allí donde tienen las asíntotas. Ok, eso es en cuanto a funciones racionales, que tenemos el ejemplo aquí, ¿verdad? Vamos a continuar. Luego de eso, tenemos las funciones radicales. Las funciones radicales son aquellas que están formadas por raíces enésimas, ¿no? Raíz cuadrada, de 2 en adelante, ¿no? Raíz cuadrada, raíz cúbica, cuarta, quinta, etcétera, ¿no? El dominio cambia de acuerdo a la raíz. Si es una raíz con índice par, por ejemplo, esas raíces no pueden tener valores negativos. Por lo tanto, el dominio tiene que ser el conjunto de función, o la función que está debajo de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0.
En el caso de cuando el índice es impar, sí no tiene ninguna restricción. Por ejemplo, si n igual a 2, o sea, si el índice de la raíz es igual a 2, tenemos raíces cuadradas. Las raíces cuadradas, ¿verdad? No le podemos calcular raíces cuadradas a cantidad de subradical negativa. Por lo menos en los números reales no. O sea, no obtendríamos un número real. Por lo tanto, la condición para el dominio es que la cantidad subradical, o sea, lo que está dentro de la raíz, sea un número mayor o igual que 0. Por lo tanto, cuando yo busco el dominio de funciones, como por ejemplo esta que tengo aquí, g de x igual a raíz cuadrada de x más 1, lo que hago es que agarro la cantidad subradical, la pongo mayor o igual que 0 y determino el intervalo donde tiene solución. En este caso, si hacemos eso, vemos que el dominio de esta función que tengo aquí en este ejemplo es desde menos 1, incluyendo menos 1 hacia infinito. Porque si le pongo un número menor que menos 1, por ejemplo, menos 2, ya la cantidad subradical va a quedar negativa y no tengo el dominio. En todos los casos, el codominio de la función, por ejemplo, en el caso de los números reales, va a ser siempre 0 infinito. Aquí no lo puse, pero vamos a ver la gráfica de esta que tengo aquí en GeoGebra, que es x más 1, raíz cuadrada de x más 1. Voy a borrar todas las que tengo aquí porque si no ya no, mucha gráfica superpuesta una encima de la otra. Entonces vamos a borrar hasta la 100 ya. Y voy a graficar la raíz cuadrada. En GeoGebra, la raíz cuadrada se escribe SQRT y ponemos x más 1. Entonces tenemos la gráfica en azul y vemos que efectivamente para x no hay valores menores que menos 1. ¿Lo ven? Para el lado izquierdo no hay gráfica. Significa que no puedo darle valores menores que menos 1. Y en el eje vertical vemos que para la parte de abajo no hay valores. Por lo tanto, siempre una función con raíz cuadrada, el dominio siempre será desde 0 hasta infinito. Ok, no lo puse allá en la presentación, pero el codominio de cualquier raíz cuadrada es de 0 hasta infinito. Bien, entonces vamos a continuar. Ahí más o menos vimos las funciones radicales, las que tienen raíces. Y vamos a ver otras funciones así rápidamente, que son las funciones trascendentes, ¿verdad? La otra clasificación son las funciones trascendentes. Dentro de las funciones trascendentes tenemos las funciones trigonométricas. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Son las funciones que se obtienen pues al conjugar los tres lados de un triángulo rectángulo. Los lados opuestos, adyacente e hipotenusa, ¿verdad? Para un ángulo agudo, las 6 funciones trigonométricas están definidas como razones entre longitudes de lado de un triángulo rectángulo, ¿no? Esto es, que tenemos el triángulo rectángulo, y aquí tenemos la definición de seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, ¿verdad? Bueno, ahí gente le pone seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. No importa el orden, son 6. Y aquí está la definición, pues, en base a un triángulo rectángulo. Pero las funciones que nosotros vamos a ver son las funciones f de x igual a seno, f de x igual a coseno, que son las que nos interesan. Vamos a ver rápidamente cada una de ellas. Pero recordando que para graficar funciones trigonométricas sobre un plano cartesiano, ¿verdad? No vamos a usar los ángulos, no se usan los ángulos en grados. El grado sexagesimal, que es el que comúnmente ustedes y toda la mayoría acostumbra a usar, sino que se utilizan la medida de ángulo en radianes. Aquí tenemos una tabla de conversión básica de grados a radianes, o sea, de los ángulos más comunes, 0, 30, 45, 60, 90, 120 y etcétera, ¿no? Hasta 360. Entonces, su equivalencia en radianes, o sea, el 0 es el 0 y el 360 es 2pi. La mitad, que es 180, es pi, y la mitad de 180, que es 90, es pi medio. Y de ahí las fracciones correspondientes a cada uno de ellos. Esta tabla es muy importante porque cuando uno grafica funciones trigonométricas sobre el plano cartesiano, ¿verdad? Sobre un conjunto de coordenadas, no utiliza los grados sexagesimales, o sea,
en este caso en base 60, porque realmente es base 60, ¿verdad? Porque eso sería para hacer una gráfica rotando en torno al plano cartesiano. En cambio, vamos a usarlo como una variable X, así que se usa entonces radiales, que es la que me permite compararlo con los intervalos de los números reales. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las gráficas de las funciones seno y coseno. Del lado izquierdo tenemos la función seno y la de la derecha la función coseno, ¿verdad? Ambos se parecen, pero la diferencia es que mientras que el seno pasa por el 0, 0, el coseno no. El coseno pasa en el origen, es 1, ¿verdad? Fíjense que está como desplazada, ¿verdad? Desplazada pi medios, o sea, 90 grados hacia la izquierda o 90 grados hacia la derecha. Lo que sí tienen en común es que las dos funciones tienen como dominio el conjunto de números reales, o sea, el intervalo menos infinito, infinito, ¿no? ¿Ya? Ambas, porque fíjense que continúa tanto para los positivos como para los negativos. Por otro lado, el codominio sí está restringido porque ellas, fíjense, nada más suben hasta 1 y bajan hasta -1. No suben ni bajan de ese número. Así que el codominio está formado por un intervalo cerrado entre -1 y 1. Son los únicos valores que toman, son todos los valores entre esos dos puntos. Fuera de eso, no. Otro tipo de funciones que son compuestas pueda que sí suba y baja más adelante. Pero aquí solamente para que tengan un vistazo cómo es la forma de la función seno y coseno. Bien, veamos las otras funciones rápidamente. Dentro de las otras funciones tenemos las funciones tangente y cotangente. Aquí tenemos la gráfica de la tangente y de la cotangente. Fíjense que estas gráficas tienen saltos, ¿no? Tienen valores que no existen, ¿verdad? Y esos son en pi medio, menos pi medio, 3 pi medio, etcétera. Son las asíntotas verticales de la tangente y la cotangente. Tangente y cotangente son funciones inversas, por eso es que fíjense que la tangente son arcos hacia la izquierda, hacia la derecha, y la cotangente están al revés, como si hubieran hecho ustedes una reflexión, ¿verdad? O un espejo, ¿no? O sea, porque son inversas. El dominio, como pueden ver, son todos los números reales porque eso continúa para la izquierda y para la derecha, ¿verdad? Pero tienen unos puntos donde no puedo dar. Esos puntos se le llaman las asíntotas y están en el punto n pi medio, o sea, con n igual a 1, 2, etcétera, o sea, pi medio, aquí me faltó los negativos también, ¿ves? Era más o menos 1, más o menos 2, etcétera. Y era pi medio, 2 pi medio, 3 pi medio, o sea, en todos esos puntos, ¿verdad? Se hace cero el denominador de la función y por lo tanto tiene esos saltos. Lo mismo pasa entonces para la cotangente, ¿no? Pero aquí les hacemos un repaso. Mientras que el codominio en ambas es el conjunto menos infinito infinito, o sea, todos los números reales. Bien, esto es para hacer un pequeño vistazo a esas funciones. Después las vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero es interesante saber qué forma tiene. Las que me faltan son las cosecantes y las secantes. Fíjense, esas son funciones inversas también del seno y del coseno respectivamente. Aquí en la gráfica pueden ver en gris las funciones seno y coseno correspondientes y su correspondiente cosecante para el seno y la secante para el coseno. Fíjense que las azules son las cosecantes y las secantes, ¿no? Fíjense que son como el complemento de las anteriores. Ellas también tienen puntos donde no tienen valores, ¿verdad? Así que fíjense, si estudiamos la gráfica, ella va desde 1 hasta infinito y de infinito a 1. Todo lo contrario a la función seno, porque la función seno es menos 1, 1. Pues ahora el codominio es menos infinito, el dominio, perdón, de una secante y cosecante es desde menos infinito a 1, unión 1 a infinito. Ese es el dominio. Y el codominio sí son todos los números reales, ¿verdad? En este caso, a ver si el codominio, aquí sería, bueno, el dominio, sí, está bien. Bien. Estas son las funciones exponenciales. Bien, vamos a ver aquí, las funciones trigonométricas. Vamos a ver el otro tipo de funciones trascendentes, que son las funciones exponenciales.
Las funciones exponenciales son las funciones que tienen la forma f de x igual a una base a elevado a el exponente. O sea que aquí la variable que va en el exponente es x. La base a es una constante positiva, por ejemplo. Si es una parte positiva, tenemos, por ejemplo, dos ejemplos, 2 a la x y 0.5 a la x. Aquí del lado derecho podemos ver la gráfica de cada una de ellas tiene, ¿verdad? Siempre es a una función que va a crecer o decrecer con una curva, ¿verdad? Pero se va a pegar mucho al eje de las x, pero no va a alcanzarlo, porque nunca va a ser cero. De modo que efectivamente el dominio es todos los números reales y el rango o el codominio es el intervalo abierto, cero, infinito. Fíjense que no incluye el cero porque nunca será cero, pero nunca tampoco será negativo. O sea, por lo tanto es de cero hasta infinito el codominio o el rango. Una función especial dentro de la función exponencial es la función llamada exponencial natural, que es cuando la base es el número e, el número exponencial natural, que aparece allí en su calculadora y es un número especial. Y la función exponencial es esta que tengo aquí. Y podemos hacer la gráfica, vamos a hacer la gráfica de esa función. Voy a borrar esta que tengo aquí. Vamos a graficar en GeoGebra, perdón. La gráfica, para graficar la exponencial se escribe x, pone la x. Ahí tenemos la función exponencial cuando la x es positiva, ¿verdad? Perdón, cuando la x toma cualquier valor positivo o negativo. Podemos graficar la otra cuando tenemos menos x, que es al revés, ¿lo ven? Tenemos cuando e a la x y e a la menos x, cuando es negativo, ¿no? Y como pueden ver, nunca toca al origen. Ahí usted pareciera que fuese a tocar, pero es que está muy, pero muy cerca, pero nunca llega a alcanzarlo. Bien, esas son las gráficas cuando tenemos la exponencial natural. Cuando tenemos cualquier otra base, pues tienen el mismo comportamiento, pero a veces, dependiendo de la base, decae más rápido, decae más lento. Bien, y el otro tipo de función es las funciones logarítmicas, ¿verdad? Las funciones logarítmicas son funciones que son inversas a la exponencial, es todo lo contrario, ¿no? Donde la base es una constante positiva también y se escriben log de base a de x. Son las funciones inversas, ¿no? Como dijimos, la exponencial. El dominio es al revés. Por ejemplo, el dominio es de 0 a infinito, o sea, nunca pasa a los negativos, y el rango sí va de menos infinito a infinito. Entonces aquí tenemos varios ejemplos de funciones logarítmicas de base 3, de base 2, de base 5, de base 10. Fíjense que todas pasan por 1. Eso sí, la característica es que el valor de x, 1, hace que se anule, ¿verdad? Luego se pega cuando valores cercanos a 0, pero nunca se le puede dar 0. O sea, un valor de un logaritmo de 0 no existe, no se puede, por eso que no lo toca, ¿verdad? Y al igual que en el caso de las funciones exponenciales, hay una exponencial natural, una base e. Entonces, el logaritmo que corresponde a ella es lo que se llama el logaritmo natural, que es cuando la base es e. Y se cambia la palabra log por ln. Así que la función logaritmo natural se escribe ln de x. Podemos ver la gráfica de esa función también. Vamos a graficarla. Voy a dejar la que tengo aquí naranja y voy a graficar el logaritmo natural. F, vamos a ponerle G igual a ln. Creo que esta es, más cerca, creo que es log. Log, creo que es log x. Aquí está. Ya me pone el ln, lo pueden ver aquí en la parte de arriba me pone ln, que es logaritmo natural. Fíjense que es una gráfica que es al revés de la función exponencial. La exponencial es la que está de naranja y la azul es la logaritmo. Es totalmente al revés, ¿no? O sea, primero una no toca al cero en la x y la otra no toca el cero en la y, ¿verdad? Por eso entonces se dice que son funciones inversas. Bien, entonces aquí hemos concluido con una clasificación general
de las funciones logarítmica y exponencial, ¿verdad? Antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta, jóvenes? Aquí hay más, ¿verdad? Ya veo que hay más estudiantes hoy. Ahora, perdón, 3 por 5, 15, 16. Bien, a ver, preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, Boris, Carlos, Diomedes, Jorge, María, Ronnie, Guillermo, Sandra, Kelly, Daniel, Aimier, Silvia, ¿quién más está por aquí? Bueno, hay unos que no tienen nombre ahí. A ver, preguntas, jóvenes. Bien, vamos No, a... ¿Sí? no, no. Ok. Bien, entonces vamos a continuar. Nos falta un par de diapositivas nada más. Entonces vamos a ver lo que son las operaciones con funciones, ¿no? Ya conocemos, tenemos un panorama general de todas las funciones posibles, ¿verdad? Que vamos a operar, vamos a calcular con ellas, ¿no? Entonces, tanto el dominio como el codominio, ¿no? Más sobre todo el dominio que el codominio. Entonces, dentro de lo que son las operaciones con funciones, las funciones se pueden combinar, o sea, se pueden hacer operaciones con ellas y de varias formas. Lo podemos sumar, podemos calcular la suma, la resta, el producto y el cociente, que son las operaciones fundamentales con funciones: suma, resta, multiplicación y división. ¿Ya? De un modo semejante a como sumamos, restamos, multiplicamos y dividimos números reales. O sea, ¿cómo se hace la suma? Pues yo tengo dos funciones, f y g, la suma de las dos es pues, sumar las dos funciones. Y lo mismo pasa con la resta. El dominio de la suma de las funciones, ¿verdad? Efectivamente va a ser el dominio que tenga la función cuando la sume a la vez. Más bien la unión de de los dos dominios de cada función. ¿Ya? O más bien, perdón, la intersección del dominio, la intersección de los dos dominios, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, el dominio de la función raíz de x es 0 a infinito y el de 2 menos x menos infinito a 2, por el cual el dominio de la suma es la intersección de los dos dominios. Bien, vamos a ver ese ejemplo en la pizarra para analizarlo mejor, porque de repente aquí no se entiende bien. Le vamos a explicarlo allá paso a paso. Vamos a agarrar dos funciones, una función que voy a llamar f de x, que es raíz cuadrada de x, y la otra g de x, que es raíz cuadrada de 2 menos x. ¿Ok? Dos funciones aquí que son radicales. Bien, donde tengo creo que la cerré. Abierto, no sé qué pasó. Vamos a ver la pizarra. Vamos a explicar las operaciones que se pueden hacer con esa función. Bien, entonces, vamos a poner el ejemplo. Aquí. Ejemplo. Y tenemos dos funciones. Una función f de x igual a raíz cuadrada de x. Y la otra función g de x, que es raíz cuadrada de 2 menos x. ¿Okay? Bien, entonces, eh, vamos a calcular el dominio de la función f. El dominio de la función f, aquí en este caso, como es una raíz cuadrada, son todos los valores de x que puedo meter dentro de la raíz. Ya, una raíz, recuerden que no puede tener valores negativos. O sea, no puedo no puedo calcular la raíz de un número negativo. Por lo tanto, para este caso es el intervalo 0 infinito, el dominio de la función f. Mientras que el dominio de la función g ya depende de lo que está dentro de la raíz. ¿Qué es lo que está dentro de la raíz? 2 menos x. Entonces, para el dominio, por ejemplo, yo hago 2 menos x
mayor o igual que 0, ¿verdad? Como siempre he hecho. Y tengo entonces, despejando aquí, me queda, puedo hacer dos maneras, vamos a ponerlo así, menos x mayor o igual que menos 2. Y multiplicamos todo por menos 1 para que me cambie el signo de x. Y recuerden que la desigualdad también cambia. Y me queda que 2 es menor o igual, x igual menor o igual que 2. Ese sería el dominio de mi función g, ¿verdad? Que son todos los números menores que 2, o sea, desde 2 hasta infinito negativo. Así que el dominio de la función g es menos infinito hasta 2, incluyendo al 2. Tengo los dos dominios de las funciones, ¿verdad? Tanto de f como g. Entonces voy a calcular las operaciones aquí, ¿verdad? Las operaciones, la suma, por ejemplo, la suma de f y g se escribe f más g de x, la función suma, y como lo vimos en la presentación, eso es igual a sumar f de x más g de x. ¿Ya? La operación suma entonces es sumar raíz de x más raíz cuadrada de 2 menos x. Bien. Bien, entonces, esta es la operación. Ya no podemos hacer nada porque realmente allí no, nada más repente reemplazar el valor de la función x para algún valor particular. Esta es la función suma de ambas. Ahora, el dominio de f más g, o sea, de la función suma, ¿sí? Va a ser la intersección del dominio de f, el dominio de f intersectado con el dominio de g. ¿Ya? Eso es lo que dice la teoría que aparece allí en la presentación. El dominio de la función suma, o sea, de la función f a g, es la intersección del dominio de f con el dominio de g. A ver, vamos a ver, ¿cuál sería la intersección del dominio de f, que es 0 a infinito, intersección, vamos a ponerlo bien, menos infinito 2? ¿Cuál sería el dominio? A ver, vamos a ponerlo más a la izquierda para tener más espacio. ¿Okay? Vamos a ponerlo más a la izquierda para que se vea bien. Yo quiero calcular el dominio. Vamos a poner aquí el dominio de f más g. Dijimos, es la intersección de el dominio de f, que es 0 infinito, intersección menos infinito 2. ¿Cuánto me da esa intersección? A ver. A ver, ¿cuánto me da la intersección esa? A ver. A ver, ¿cuánto me da? Preguntamos a alguien, pues. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Guillermo, señor Guillermo Álvarez, que está en línea aquí. ¿Cuánto me da el dominio ese? A ver, Guillermo. Guillermo está conectado y no está poniendo atención a la clase, ¿eh? Lo anotamos. Otro. A ver, Rodney. A ver, señor Rodney. Nada, tampoco. Silvia Tejera.
A ver, Silvia, nada. Lo estoy anotando, ¿eh? A ver, ¿quién sabe la respuesta? Profe, no estoy muy seguro, pero digo que es 0 y 2 la intersección. 0 y 2 o el intervalo que va desde 0 hasta 2. De 0 hasta 2. Sí, desde el Ajá, intervalo. ajá, exactamente. No es lo mismo 0 y 2 que el intervalo 0, 2. ¿Cerrado o abierto? Cerrado. Cerrado, Cerrado, ajá, cerrado. correcto. 0,2. Ya, ese es el dominio de la función suma de f y g. ¿Ok? El dominio de la función suma. Bien. Y lo mismo, para la función resta también será el mismo dominio. O sea, la función suma y la función resta tendrán el mismo dominio. Es decir, yo calculo f menos g de x va a ser igual a raíz de x menos raíz de 2 menos x. ¿Ok? El dominio de la función resta, el dominio de f menos g, va a ser el mismo. Va a ser la intersección de los dos dominios, es decir, 0,2 también, lo mismo. O sea, la función suma de dos funciones y la función resta de dos funciones Va a tienen ser lo el mismo. mismo dominio, ¿ok? Importante. Bien, vamos a ver ahora la función cociente, o sea, la función producto, ¿no? La función producto también tiene esa misma característica, también es la intersección de las dos funciones. ¿Sí? Vamos a subir un poquito. O sea, la función producto es f multiplicado por g de x, ¿verdad? Y esto sería igual a la raíz cuadrada de x multiplicada por la raíz cuadrada de 2 menos x, ¿verdad? Y eso me da, pues aquí sí puedo multiplicar las dos, sería x por 2 menos x, así ponerlo en una misma raíz. Pero el dominio también de f por g también es en la intersección de los dos dominios. ¿Ya? Lo mismo. O sea, las tres operaciones, suma, resta y multiplicación, el dominio de las funciones resultantes es el producto. ¿Se fijan? Porque pues, efectivamente cuando reemplazamos un valor que no esté entre 0 y 2, como por ejemplo -1, en el caso de la producto me va a quedar negativo, ¿verdad? O si lo reemplazo 3, me va a quedar negativo también. Entonces, eso va a hacer que no exista la raíz. En el caso de la raíz cuadrada, porque estamos trabajando con raíz cuadrada. La otra operación que me queda es la operación que es cociente, o sea, la división. Y ese sí cambia el dominio. ¿Qué sería cociente? Sería f entre g, la función f entre g de x. Y eso es igual a dividir f de x entre g de x. ¿Ok? Y si reemplazo, aquí sería raíz de x sobre raíz de 2 menos x. ¿Verdad? El dominio sí cambia porque ahora yo tengo un cociente y tengo que ver qué valores no me hace cero. Y lo que tengo que hacer es agarrar el dominio de g y quitarle a ese dominio el valor que me hace cero. Recuerden que el dominio de g era el intervalo que va desde menos infinito hasta 2. Vamos a ponerlo bien. Ahí. Aquí. Ahora sí. Bajar un poquito porque si no. Poner el infinito bien. Menos infinito 2. Este es el dominio de mi función g. Ok, entonces. Pero la función g está ahora en el denominador. Entonces, como está en el denominador, yo tengo que quitarle a la función g, ¿verdad? Aquellos puntos que me hagan cero el denominador.
Y entonces, ¿cuál sería el punto que me hace 0? El punto 2. Si yo reemplazo 2 aquí, ¿verdad? Me va a hacer que la raíz me quede raíz de 0 y me da 0 en el denominador. Entonces, el dominio de G tengo que restringirlo. Mi dominio entonces tiene que ser menos infinito hasta 2. ¿Ok? Pero sin incluir a 2, así que es circular. Pero el de arriba es, ya dijimos, 0 infinito, 0 infinito. Así que realmente el dominio del cociente va a ser la intersección, pero quitándole el punto que hace ser el denominador. Entonces, sería de la siguiente manera. El dominio de f entre g es desde 0 hasta 2, pero quitándole 2 abierto, ¿lo ven? O sea, sí puedo darle 0, no puedo darle 2, por lo tanto el 2 tiene que ir con paréntesis circular. Entonces siempre hay que fijarse el valor que hace ser el denominador para quitárselo al dominio del denominador, de la función que está en el denominador. Luego el dominio es la intersección excepto el punto que hace 0 el denominador. Esto es para calcular el dominio de las funciones suma, resta, multiplicación y división. Bien, ¿qué más? ¿Cuánto tenemos en tiempo? Ok, estamos bien. Aquí vamos a ir a la presentación. Entonces, bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo f de x igual a x cuadrado y g de x igual a x menos 1. Bien, vamos a hacer este ejemplo que tengo acá. Y vamos a hacer las 4 operaciones y calcular el dominio de cada una de ellas. Vamos a poner aquí 2. Ejemplo número 2. Y tengo mi función f de x. La primera es una cuadrática, que es x cuadrado. Y mi función g de x es igual a x menos 1. ¿Ok? Bien, entonces para poder, antes de hacer las operaciones, determino el dominio para saber qué dominio tiene cada una de ellas. Como las dos son polinomiales, el dominio de f son todos los números reales. Y el dominio de g también, vamos a poner bien, d de g, dominio de g, así se escribe con su índice, también son todos los números reales porque ambas son funciones polinomiales. ¿Ok? Vamos a ponerla aquí. Son funciones polinomiales. ¿Okay? Son funciones polinomiales. Por eso el dominio son todos los números reales. Y vamos a calcular la primera operación. Vamos a calcular la operación f más g. F más g de x igual a f de x más g de x. ¿Okay? Y lo que hacemos es sumamos x cuadrado más x menos 1. ¿Verdad? Esta es la función suma de los dos. Y el dominio, pues el dominio de la función suma es la intersección de los dos, pero como los dos son R, el dominio es todos los números reales, porque la intersección de R con R sigue siendo R. ¿Okay? Y ese será el dominio tanto para la resta como para el producto. ¿Okay? Bien, vamos a ver ahora la resta sería f menos g de x y sería reemplazando la función f x cuadrado, pero ahora vamos a restarle x menos 1. Y lo que cambia aquí es el signo, ¿no? Entonces, si resto me queda x cuadrado menos x menos por menos más 1. ¿Okay? Y el dominio de la resta, dominio de f menos g, es también todos los números reales, ¿verdad? Es el mismo dominio, el de intersección de los dos. Y el otro es el producto de f por g. La función producto
¿ya? De x, recuerden que es multiplicar la función f de x por la función g de x. Y eso es igual a x cuadrado por x menos 1. ¿Okay? Y haciendo la operación me queda x cubo menos x cuadrado. Fíjense que sigue siendo una función polinomial, ahora un polinomio de tercer orden. Así que sigue siendo la función, el dominio de la función producto también es todos los números reales. ¿Okay? Me falta una operación que es la del cociente. La función cociente que sería f entre g. ¿Ya? F entre g de x es igual a dividir f de x sobre g de x. Vamos a reemplazar quién es f de x, pues x cuadrado. Y quién es g de x es x menos 1. ¿Lo ven? Esta es la función cociente. Ya no hago simplificaciones porque no se puede hacer más nada. Pero el dominio entonces va a ser el dominio de la intersección, que ya en todos los casos es R, excepto el punto que hace 0 el denominador. Vamos a subir aquí. ¿Cuál es el que hace 0? Bueno, ¿cuál es el valor de x que hace 0 esto de aquí? Yo lo que hago es que lo igualo a 0, ¿no? X menos 1 igual a 0. Y si despejo x, me queda que x igual a 1. Así que ese es el valor de x que hace 0 el denominador. Por lo tanto, el dominio de f entre g, de la función cociente, son todos los números reales, excepto, y pongo entre llaves el valor ese que me hace 0 el denominador. Vamos a ponerlo bien en una llavecita aquí, entre menos 1, así, se escribe así, ¿no? El dominio del cociente son todos los números reales, excepto el valor que hace 0 el denominador. Y bueno, de esta manera calculamos, ¿verdad? Las operaciones y el dominio de las operaciones de funciones de todo tipo, ¿no? También se puede hacer combinar raíces con algebraica y etcétera, ¿verdad? Bien, ahí tenemos dos ejemplos, que es el que aparece aquí en el denominador. Bien, aquí tenemos, bueno, aquí aparece, ¿no? X es tal que X no puede ser 1, ya, aquí está. Bien, el otro tipo de operación o la forma en que se pueden combinar funciones son las funciones que se llama la composición de funciones, ¿no? O sea, hay otra forma de combinar dos funciones para obtener una nueva función. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una función f, ¿verdad? Y una función g, una que es raíz de x y la otra x cuadrado más 1. Como y es una función de u, bueno, aquí hay una explicación de cómo combinar. Voy a explicarlo mejor en la pizarra para ver lo que significa la composición de funciones. La composición de funciones consiste en meter una función dentro de otra, ¿verdad? Eso se llama composición, ¿verdad? Una dentro de la otra. Entonces vamos a ver eso en la pizarra para explicar mejor eso. Bien, vamos a ver la composición de funciones. Vamos a poner aquí el ejemplo número 3, ya, y compuesta. Vamos a poner composición de funciones. Entonces vamos a suponer que tengo una función f de x igual a raíz de x. Y una función g de x que es igual a x cuadrado más 1. Vamos a suponer x cuadrado más 1. ¿Okay? Bien, entonces, la función compuesta es, por ejemplo, la operación composición que se escribe como una bolita o cerito g, así f cerito g, o f o g de x, ¿verdad?
significa o se define como meter dentro de f la función g, así, f de g de x. ¿Qué significa? Que en la función f yo voy a sustituir la x por la g. O sea, en el caso este yo tengo que mi función f de x es raíz de x, así que donde está la x, yo voy a poner esto que está aquí, que es el valor de la g. Así que se llama f compuesta con g, que es f evaluada en g, o g metida, sustituida donde está la x. ¿Cómo se hace? Pues yo sustituyo, ¿quién es la función f? Es una raíz cuadrada. Y donde está la x, yo voy a meter x cuadrado más 1. ¿Ven? Bien. Entonces, fíjense, esa es la forma de componer funciones. En el caso de la composición, bueno, ahora vamos a ver el dominio, pero este sería f bolita g, o f cerito g, o f compuesta con g. La operación contraria es g cerito f, y sería al revés. Sería dentro de g voy a meter la función f, o sea, g de f de x. Significa que donde está la x, aquí, bueno, sería aquí. Donde está la x, en la g, yo voy a meter la función f. ¿Ok? Entonces aquí sería, fíjense que en la g, la x va al cuadrado, así que sería al cuadrado, y dentro de donde está la x voy a poner raíz cuadrada de x. ¿Ok? Más 1, ¿verdad? Más 1. Y aquí en este caso se cancela la raíz cuadrada y nada más me queda x más 1. Estos son lo que se llama composición de funciones, que es lo que explica aquí, de la composición de dos funciones f y g. Y bueno, aquí está la definición. Dadas dos funciones f y g, la función compuesta f bolita g se llama composición de f y g, y está definido así como lo vimos. Entonces hay dos operaciones, ¿no? F compuesta con g y g compuesta con f. Aquí tenemos otro ejemplo, x cuadrado y x menos 3. Entonces, vamos a ver ese ejemplo. Aquí tenemos ejemplo 3. Voy a poner el número 4. Ejemplo número 4. Y vamos a poner f de x igual a x cuadrado y g de x igual a x menos 1. ¿Verdad? Fíjense, dos funciones polinomiales, x menos 3, perdón. X menos 3, el otro era x más 1, ajá, x menos 3. Dos funciones polinomiales, así que el dominio de ambas son todos los números reales. ¿Okay? Bien, vamos a ver qué nos resulta la compuesta. Vamos a calcular f bolita g o f compuesta con g, que es f evaluada en g. Significa, donde está la x, o sea, esto de aquí, voy a sustituir todo esto de aquí. O sea, esto lo voy a meter aquí, donde está la x. Bien, entonces esto es igual a la x está al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado, y voy a meter x menos 3, ¿verdad? Así que sería x menos 3 al cuadrado. Y esto, si yo lo resuelvo, es la primera al cuadrado menos 6x más 9, ¿no? Un trinomio cuadrado perfecto. Me da una función cuadrática. El dominio, entonces, el dominio de f compuesta con g es todos los números reales, porque la función que me dio es una función cuadrática, que es una función polinomial, y su dominio son todos los números reales. Voy a calcular la otra operación, que es al revés, perdón, es g bolita f o g compuesta con f, ¿verdad? Y vamos significa que esto es g, ¿verdad? Y dentro de g meto la f. O sea, la función g, voy a borrar aquí esto que puse, esta que está aquí, para que no se confunda. La función entonces, aquí sería g, donde está la x, voy a meter la f. Y eso significa que
sería así, ¿no? La g es x menos 3, pero donde está la x voy a poner x cuadrado. Así que me queda x cuadrado menos 3. Fíjense que también me dio una función cuadrática y tal y como es una función cuadrática, el dominio ahora de g compuesta con f, g cerito f, se pone así, es igual también a todos los números reales. Pero tengo que verificar entonces la resultante. No es como el otro caso que yo podía determinar el dominio, ¿verdad? Como la intersección. Acá no es la intersección, acá es el dominio de la función que me quede. Habría que calcularla en cada caso. Bien. Bueno, con esto terminamos la parte esta de las funciones, ¿verdad? Y ya, bueno, solamente hasta aquí va el parcial del próximo sábado. ¿Alguna pregunta? Bien, voy a dejar una tarea sobre esta parte, sobre la parte que vimos de la clasificación de funciones y dominio y codominio de las funciones, ¿verdad? La voy a subir, creo que para el lunes iba a estar, porque ahorita, bueno, ya hoy es sábado. Y entonces el lunes se las voy a poner y voy a procurar tener el video para el lunes para que lo tengan a mano y ya lo puedan estudiar del video que subí en antes, esta mañana, y este que estamos grabando ahora. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, entonces ahora, bueno, ya le digo, el lunes vamos a subir la tarea. Si tienen preguntas de la tarea, me las hacen vía chat, por correo. Bueno, acuérdense que ustedes tienen allí mi celular, pueden chatear al grupo y cualquier pregunta que tengan al respecto de la tarea, ¿no? Recuerden, el próximo sábado hay parcial de este tema. La presentación la voy a guardar en PDF y se la mando al chat para que la tengan ahí directamente. Esta que está aquí, que es todo lo que hemos dado hasta ahora, que son las funciones, dominio y codominio. Entonces, de esto es que viene el parcial del próximo, bueno, recuerden de la tarea anterior y esta tarea, son dos tareas, ¿no? Que involucran el parcial número 2. Bien, entonces, si no hay preguntas, jóvenes, entonces voy a parar de grabar.